Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a nuestra propuesta. Hoy es miércoles 20 de mayo. Como siempre, el equipo de Despierta RD dispuestos a comentarles las informaciones más importantes, hablar de los hechos que en las últimas horas se han convertido en noticias en la República Dominicana y el resto del mundo. Gracias por iniciar su jornada informativa con nosotros. Muy buenos días. Hola, Buenos Cristian. días, Ana Mercy, buenos días al pueblo dominicano que sintoniza cada día Despierta RD, su programa matutino favorito, y por supuesto que nos hace ese cariño, nos hace llegar ese cariño a través de su fiel sintonía. Aquellos que se tendrán que movilizar hoy miércoles, sobre todo por el proceso de reapertura del país parcial, es necesario que sepan que pueden seguirnos vía la aplicación del Grupo Telemicro y también más adelante, aquellos que se tengan que movilizar por una razón u otra, podrán ver nuestros comentarios en los diversos canales de YouTube y también en la repetición, la retransmisión para Telemicro Internacional, aquellos que residen en Estados Unidos. Bienvenidos, gracias de verdad por su sintonía. Bueno, hoy comienza una nueva manera de conducirnos en la República Dominicana. Creo que esta es una prueba que vamos a vivir los dominicanos de comportamiento. Está en nuestras manos pasar esta fase uno que ha puesto el gobierno, poner de nuestra parte, respetar las reglas y las medidas para que podamos avanzar hasta la fase 4. En este proceso ya hoy comienza, debe estar ya listo a las 6 en punto, el teleférico, el metro y la onza. Camino al canal todavía eh, se siente un poquito el rezago de que la gente no sale, de que nos encontramos solamente vehículos del transporte pesado. Sin embargo, en la avenida 27 de febrero, la DGC pues ya estaba poniendo los conos que dividen a quienes salen del túnel. No, ese no es el túnel, ¿cómo se llama? El paso a desnivel, El paso del lo nivel. que salen del paso a ¿Pero desnivel dónde? en la 27 después de la de Filló, si viene de oeste a este, que era una parte del tránsito que había desaparecido, sobre todo de la 27 de febrero, porque como ustedes saben, habían pocos vehículos circulando en la capital dominicana. Yo creo que el ejercicio de hoy es una responsabilidad de todos, suya, mía y de todos aquellos que tenemos que salir a las calles a cumplir con nuestro deber. ¿Y por qué digo una responsabilidad de nosotros, una responsabilidad de todos? Porque el distanciamiento social o el distanciamiento físico, porque no es social, es un distanciamiento físico que tenemos que mantener entre uno y otros, está en nosotros que se cumpla. Usted tiene que seguir saliendo obligatoriamente con las mascarillas. Los guantes quizás no son tan importantes porque se ha descubierto y la propia Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial. Mundial de la Salud, pues no le han dado quizás el valor que en un principio tenían los guantes, sabiendo que nosotros entonces tendremos un gel para limpiarnos las manos cada cierto tiempo y otros pues no nos vamos a lo tradicional, al jabón y al agua para ir privándonos quizás de ese contacto que se tiene cuando se trabaja y se mezclan con diferentes ambientes en el ámbito laboral o en el ámbito de hacer algunas diligencias. Hoy también hay comercios que ya van a estar disponibles, hay una cantidad de empleados. Ayer hablaba el periódico Diario Libre de 600,000 empleados que se reintegraban hoy. Quizás la cifra no sea tan alta porque nadie puede obviar que este proceso de la pandemia dejó a mucha gente sin trabajo y otras personas están suspendidas de sus labores. Aún así, nosotros entramos en una nueva fase de contacto, en una nueva fase de más personas en las calles, en una nueva fase de tener la precaución individual. Ahora sí es verdad que está en nuestras manos, de que el héroe ante el coronavirus o ante el COVID-19 vamos a ser cada uno de nosotros, porque las reglas las tenemos que aplicar nosotros. Por ejemplo, lo vamos a vivir en el ámbito laboral, pero también usted lo va a vivir en los compromisos sociales que podamos tener en los diferentes lugares donde nos tenemos que mover. Entramos también en un proceso de observación
todos los dominicanos estaríamos observándonos uno con otros con la esperanza de que cada quien cumpla y de que esta primera fase que ha puesto el gobierno de la República Dominicana nos permita pasar a la fase 2, donde van a entrar otros comercios, donde van a entrar otros tipos de acciones laborales hasta que lleguemos a la última fase, que es la fase 4. Y yo creo que los partidos políticos en este momento, fuera de toda esa vorágine que ellos tienen y de todo ese enfoque hacia el 5 de julio, juegan un papel importante. Porque si esta fecha es tan esperada por los partidos políticos y nos va a llevar a cumplir con lo que dice la Constitución de elegir cada 4 años y que todavía nos falta el proceso presidencial y congresual, también debemos entrar en un proceso de educación y de conciencia. ¿Y por qué digo de educación y de conciencia? Porque no podemos dejar de lado a la gente, porque el 5 de julio los partidos políticos necesitan a seres humanos vivos y sanos para que vayan a ejercer su derecho al voto. Y esa educación no solamente debe venir del gobierno, es una educación que debe venir de los hogares, es una educación que debe venir de los gremios, es una educación que ya ha comenzado a tratar de forjar a través de una campaña publicitaria la Junta Central Electoral, y lo veo muy bien, pero también las organizaciones políticas, esas que se enorgullecen de que tienen el contacto y el manejo de grandes masas que pertenecen a las mismas, deberían comenzar a orientar a su militancia de cómo deben asistir y de cómo deben prepararse para poder asistir a las urnas el próximo 5 de julio, porque es la única manera en que nosotros podamos cumplir con nuestro deber. Y de verdad que los dominicanos necesitamos cerrar ese capítulo y necesitamos ir pasando cada una de las fases que ha puesto el gobierno para entonces entrar en un proceso completamente distinto de todo lo que tiene que ver con la protección con el COVID-19. Miren, señores, ayer con esas medidas tomadas ya el pasado domingo de parte del presidente de la República, ayer se supone que a más tardar en horas de la mañana nosotros debíamos tener el protocolo de aplicación de esas medidas que contiene los mecanismos, los protocolos, la forma en que operarán las empresas ante esta situación excepcional que plantea la República Dominicana. Sin embargo, por ahí precisamente inicia mi queja. Un documento de 41 páginas que se supone será el manual para que las empresas puedan operar conforme a lo que establece la ley, conforme a las excepciones planteadas por el Poder Ejecutivo. Lo liberan después de las 4 de la tarde. Escuche bien. Un documento de 41 páginas lo liberan después de las 4 de la tarde para que en 3 horas los empresarios, pequeños, grandes y medianos, algunos incluso sin saber leer, pero son empresarios, tienen que leer las 41 páginas y buscar lo necesario para aplicar las medidas que ahí establece el protocolo. Yo creo que eso es una irresponsabilidad de parte del Poder Ejecutivo y de parte de la comisión que se supone estaba a cargo de redactar, de evaluar ese proyecto. Aquí se está improvisando demasiado y eso a fin de cuentas cuesta vidas. ¿Cómo usted le dice a una gente de esas que a las 5, 5:30 de la tarde, en el mejor de los casos, teniendo a flash en los ojos, leyéndose esas 41 páginas, pueda salir a buscar mascarillas para sus empleados, una bata para sus empleados, guantes, no sé qué cosa más que tenga que ser utilizada según lo contemple el protocolo? ¿Usted lo leyó completo? No, imposible. Imposible. Yo lo recibí en mi teléfono. O sea, pero que no hay una razón, o sea, no hay un ápice de razón para darle aquiescencia a ese retraso en la puesta en circulación del protocolo, porque yo no te digo las instituciones privadas que con un mail tú resuelves, pero estamos hablando del resto de la población que hoy día abrirá y que no tenía conocimiento bajo las condiciones en las que abriría, que de por sí, yo había dicho, tú te recuerdas el lunes cuando dije, lo que se debe reforzar aquí en primera línea es la comunicación de la aplicación de las medidas dictadas por el gobierno, porque en el discurso del presidente había muchas cosas que no estaban claras,
porque por un tema de tiempo el presidente no va a explicar paso por paso cómo la gente se va a montar en la onza, por poner un ejemplo, cómo utilizará el metro, aquellos que abrirán, en qué formato venderán. Todo eso había que tomarlo en cuenta. Pero yo me imagino, Y no pasó. yo quiero creer que como el presidente se reunió con los diferentes grupos que tienen que ver con la parte económica y los grupos empresariales para tomar estas medidas, yo me imagino que ese protocolo venía trabajándose con tiempo. Se Porque supone. ayer, cuando el documento llegó yo lo recibí en mi teléfono. Y yo, rauda y veloz, Yo me enteré a las 7 de la noche sí, casi cuando lo publicó en Twitter el ministro de sí, Economía. pero fue algo más o menos así. Cuando yo abro el teléfono, que lo recibo ahí, señores, ni con mis lentes se leen. Y se supone, Yo no sé si ustedes lo pudieron abrir en otro sitio o se lo mandaron al mail para abrirlo en la computadora o en la tableta, pero en el teléfono, las 41 páginas que yo comencé a mirarlo uno a una, era imposible leerlo. Y a veces, cuando se hace el trabajo de informar, y Cristian lo manifestó la semana pasada, el pasado lunes, las medidas más importantes aquí son las medidas comunicativas, son las medidas de comunicación, son las medidas en las que nosotros debemos encargarnos de decirle a la población cómo se va a cumplir este nuevo protocolo, porque si de no hacerlo así, vamos a encontrar a muchas personas perdidas. Y de por sí, yo no sé si te ha pasado, Cristian, tú no sé si has sentido que hay una gran cantidad de personas que no entendió el discurso y que a donde quiera que nosotros vamos o a través de las vías de las redes sociales, la gente comienza a preguntarse porque no quedó claro quién abre, quién no abre, quién entra, cuándo no entra, si a mí me toca la fase 1 o me toca la fase 2, o yo voy a entrar en la 3 o voy a entrar en las 4, pero hay gente que no lo entiende. miren aquí, este se supone que ha de ser el protocolo de aplicación. Mire ahí, 41 páginas, no sé si lo logran ver en sus pantallas. Sí se ve. Miren, todo eso se Yo le supone, dije a pero usted miren que las no se- letras, o sea, no me estoy quejando porque las letras sean pequeñas, sino porque 41 páginas en otro tipo de letras serían 60 páginas. Miren, todo eso debe leerse un empresario antes de salir a comercializar hoy, y eso fue emitido ayer después de las 4 de la tarde. Y hecho público quizás en la noche, porque en la noche fue que la mayoría los recibimos. Y se supone que uno como periodista habitualmente tiene, digamos que cierta facilidad para recibir información, se supone para precisamente comunicar, hacer extensiva la comunicación de hechos de este tipo. Y no le ha llegado a mucha gente. Entonces, si no comunicamos correctamente, que decía, y lo reitero, los pilares para una buena y efectiva aplicación de la fase 1, que está por demás siendo requerida por una buena parte de la población, ahí a eso no hay críticas. Al contrario, es una buena medida, siempre y cuando se comunique correctamente para, en caso de que no se cumpla con lo requerido de parte del Poder Ejecutivo, posteriormente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que dije debían ser fortalecidas, hicieran su rol de hacer cumplir lo establecido, hacer cumplir lo acordado. Entonces, si esas circunstancias no se dan hoy día, vamos a tener una situación más grave, sin contar con que hasta hoy día, por ejemplo, la fase 2 del protocolo contempla, entre otras cosas, que las iglesias y servicios religiosos podrán realizar sus actividades habituales los domingos. ¿Qué necesidad hay que en una segunda fase ya se tenga los servicios de, digamos, así lo estipula esto, como servicios de fe, la gente tenga la facilidad para acceder a ellos de manera presencial? O sea, eso no es una prioridad, como tampoco es ¿Cómo una que prioridad, no? no, Claro, asistir el a un, crecimiento espiritual para mucha gente es es importante. importante, pero se puede hacer online. Hay gente que está Es no es lo importante, pero mismo se puede online. hacer. Yo Es he que no estado es lo online y no es lo es que mismo. no es una cuestión de que sea lo mismo. Sí, pero tú no fuiste a reunirte con el presidente para expresarle tus Eso necesidades. es otra cosa. Y así, eso cada es una más, de las eso se medidas, hizo porque las iglesias, porque fueron las no, iglesias a pedirlo. pero lo Y pidieron, es una medida de presión. pero lo pidieron. ¿Tú sabes por qué? Porque muchos de los responsables de las iglesias se han quejado de que no están recibiendo el diezmo y que no están recibiendo las ofrendas. Y esa es la razón de ser. Y de que muchos pastores están quebrados. Pero por Dios, en un país como este, Pastores. ahí se dan cuenta de las cosas como son.
Pero sigo con esto, para que no vayan a pensar que es solamente un tema con las iglesias. Juegos de azar. Yo no entiendo la razón por la que los juegos de azar tengan que ser aperturados en la segunda fase. ¿Es primordial un juego de azar en la República Dominicana? ¿Es esto lo necesario? O sea, una banca es más importante que comer, que los alimentos que se venden en un restaurante, por Claro poner que un ejemplo. una banca es más importante por lo que le deja, Entonces, por las necesidades económicas que tenemos, Cristian. O entonces, sea, no se está basando en pero, quizás en lo que te hace falta a ti o a mí, o lo que le hace falta a la población. Nos estamos basando en las necesidades, porque ¿qué ha dejado de percibir el gobierno en todo este proceso? ¿Cuáles han sido los anuncios de que en marzo no se recibió tanto o se bajó a tanto en todos los ingresos que llegan? qué bueno que tú mencionas eso, porque mira qué cosa. En lo que va de este año, el gobierno ha tomado 650 millones de dólares de un préstamo, 150 millones de dólares de otro. La Barrigold le adelantó 180 millones de dólares al gobierno. Pago por adelantado. Una cosa, no sé a qué se deba. No, ella pagó sus impuestos. Eso totaliza, uno lleva aquí, son 980 millones de dólares. Cuando tú lo multiplicas a 56, que no está ya 56 el dólar, te das cuenta que eso hace 44.800 millones de dólares. No obstante, el gobierno, de pesos, y eso no tiene incluido los 180 millones de barrios. Esos son solamente los, vamos a ver, 700, los 800 millones que recibió el gobierno por conceptos de préstamo. 44.800 millones de pesos. Suma 180 por 56, que fue lo que dio la barra, y son 10.080 millones de pesos. Van dos. Y suma los 40.000 millones, porque el gobierno parece no estar conforme, 40.000 millones de pesos que tomó el Poder Ejecutivo de las AFP, que no entiendo cómo al gobierno no le hace daño, reitero, recibir ese dinero y ponerlo a circular en la economía, y al pueblo si se lo dan, sí. No entiendo ese concepto económico, yo me lo compré en un momento, pero bueno. Totaliza 94.880 millones de pesos para un gobierno que dice, de boca del ministro de Hacienda ayer, que se han gastado 57.000 millones de pesos en programas sociales y en atender al COVID-19, emergencias y demás. Si tomamos eso como un objeto de verdad, pues entonces sobran 37.880 millones de pesos, casi los 40.000 que le tomaron a las AFP. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué se va a hacer con esos 37.880 millones de pesos? Entonces, si tan necesaria es una cosa, vamos a hacer un marco holístico que contemple todos los aspectos de la sociedad y nadie quiere engañar al otro. Porque aquí, si bien es cierto que hay una población que todavía viene Colón y consigue comercializar, cambiar oro por espejitos, también hay otra población muy pensante, muy crítica, que sabe sumar y restar, multiplicar y dividir, y que aquí nadie le engaña con eso. Entonces, si necesitamos una reapertura de la economía, si necesitamos reforzar el sistema económico que tenemos hoy día, hay debilidades, y eso se entiende. El mundo está en crisis y la República Dominicana no está exento a ello. Pero estas son las formas. No es así. Si seguimos mal aplicando protocolos que de por sí, según las primeras páginas que leí, son muy buenos, no podremos en lo adelante certificar que tendremos un sistema sanitario bien cuidado. Y por ende eso costará vidas. Y tendremos que volver atrás y cerrar de nuevo. Entonces, si iniciemos haciendo las cosas bien, porque las cosas, según me decía mi mamá, o se hacen bien o no se hacen. Muchos fuetazos que llevé yo por eso. Entonces, hay que tener eso de frente. No es posible que anoche, que ayer en horas de la tarde, casi cerrando el país, sea que un protocolo se dicte en la República Dominicana. O sea, en 3 horas iba a ser suficiente para ello.
Vamos a pensar, y no es un tema de criticar, porque de por sí las medidas de apertura son saludables, son buenas, siempre y cuando se cumpla con los protocolos debidos, cosa que, según la muestra de ayer, podría estar en juego. A mí, de verdad, que todo el protocolo, lo que más me preocupa es que si la gente ha tenido el tiempo de ver las medidas, analizarla y tener la conciencia para comenzar una etapa diferente en el día de hoy. Esa es mi preocupación, porque todas estas medidas anunciadas el domingo, me imagino que los 2 días que el presidente se tomó era justamente para primero que el empresariado pudiera adecuarse a las medidas, pero que también los empleados y los dominicanos en sentido general pues conociéramos de la misma a través de una campaña quizás de comunicación, ¿Escucha esto? para tú de una u otra manera pues como ir tranquilo. A nosotros quizás se nos es más fácil porque nosotros no hemos tenido una cuarentena en nuestros hogares, nosotros hemos tenido una cuarentena laboral con un distanciamiento físico dentro del propio canal porque Telemicro, una inmensidad, ha sabido redistribuir y desde el primer momento comenzamos así. Pero hay esta cosita. En todas las empresas, la vuelta al trabajo irá acompañada de protocolos obligatorios de prevención, citando el protocolo. Distanciamiento e higiene, así como la toma de temperatura y realización de pruebas. ¿Cómo una persona sale a las 4 de la tarde ayer, una pyme que no ha vendido, no estoy justificando esto, que abrirá con cinco empleados a las 4 de la tarde, se enterará de que tiene que tomar la temperatura a todos sus empleados y a todo aquel que va al comercio y va a salir a buscar un termómetro ayer para abrir hoy en la mañana? No puede abrir sencillamente hoy. No puede abrir porque se supone que ese protocolo hay que cumplirlo, y si desde hoy se comienza a validar que esos empresarios, pequeños, grandes y medianos, abran sus puertas sin cumplirlo, el protocolo, pues estaría desbordándose esto, estaría permitiéndose desde el primer día que todo falle, que todo marche mal, para no tener en lo adelante una salud segura, que es sobre todo lo que el pueblo dominicano quiere. Entonces, con cabeza fría, piensen y mediten las medidas y la forma en que se aplican las mismas para que luego no estemos pagando las consecuencias, porque hay un gran problema y es que pagan luego justos por pecadores. La deficiencia de uno la termina pagando siempre el pendejo pueblo dominicano. Entonces, ahí está la situación. Las medidas están servidas ahí y las formas de aplicarse también para que en lo adelante tengamos una solución diáfana en el sector salud sin que se riña con la economía. Yo creo que definitivamente hoy todos entramos en un proceso de ser observadores, de poder a través quizás de los métodos que tenemos a mano, pues reportar los sitios donde no se cubra, donde no se cumpla nada de lo que tenga que ver con estas medidas de cuidado y este distanciamiento físico. Y lo digo porque en los mercados y en los centros donde el emprendedor o donde el vendedor informal comenzará a dar sus labores, es donde más vamos a comenzar a ver quizás esta aglomeración de personas que no está permitido. Hoy, contrario a otros días, en muchos puntos de la capital, camino al canal, me encontré una capital, yo no sé si te pasó lo mismo, Cristian, militarizada. Militares donde no habían puesto quizás durante todo el proceso de la cuarentena, pues esta vez encontré patrullas y encontré no solamente la patrulla de camino, las patrullas que están en los vehículos. Encontré militares apostados en cruces como 27 de febrero con Defilló. Me imagino que también van a supervisar cada una de las acciones. Me encontré con los motoconchos de la zona que ya estaban, pues, durante toda la cuarentena no estaban en su parada, pues a partir de hoy ya comenzamos a verlo. Ya le dije que las autoridades del tránsito comenzaron a hacer las divisiones en la 27 de febrero con los conos, porque se espera que el tránsito aumente. Para nadie es un secreto que la 27 de febrero en las últimas 2 semanas se mantuvo, y digo la 27 porque es
es nuestra ruta, pero en las últimas 2 semanas se mantuvo muy activa, parecía que no teníamos ningún toque de queda ni ninguna medida de emergencia o cuarentena por la gran cantidad de vehículos. Así que hoy comenzamos este proceso en el que usted y yo podemos velar porque se cumpla en nuestro país. Y es una manera, de verdad, de que esta reapertura sea programada de una manera en la que usted y yo nos sintamos parte y nos sintamos responsables y podamos quizás ayudar a aquellas personas que no lo han hecho. Hoy los periódicos traen una información, la nueva covidianidad es segura, que es una información de la Presidencia de la República, habla de las diferentes fases, quizás en una parte más reducida, y eso pues va a ayudar a la población a que pueda tener un entendimiento mucho más claro. Desde el lunes al sábado, dice que el nuevo horario de toque de queda, para que la gente lo tenga quizás más claro, el nuevo horario de toque de queda de lunes a sábado de 7 de la tarde o 7 de la noche para algunos hasta las 5 de la mañana, y los domingos de 5 a 5, de 5 de la mañana a 5 de la tarde. De 5 de la tarde. De 5 de la tarde a 5 de la mañana. Y el del domingo lo entiendo. Primero porque tú tienes Domingo podía ser día completo. Bueno, para ti, para mí, pero el domingo es el día donde los padres que ya se van a reintegrar a trabajar van a tener de espacio para los hijos. Y hemos demostrado en las últimas semanas que los domingos, zonas como el Malecón han recobrado su esplendor. Precisamente. Entonces hay gente que... Precisamente, por eso podía ser el día completo. Desde el Bueno. sábado en la tarde, el sábado a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche, hasta el lunes en la mañana podía ser. Lo que tenemos el horario que tiene usted y yo, nos gusta a veces que haya un día donde no tengamos que levantarnos a las 4 de la mañana y que podamos seguir corrido, pero el cuerpo traiciona. Ese horario interno está ahí. Metro, Teleférico y Onza comienzan a operar desde hoy a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El 30% de su capacidad solamente, y con el uso obligatorio de mascarillas para personal y pasajeros en la misma. El domingo operarán hasta las 4 de la tarde, porque como ustedes saben, el horario comienza a las 5. Las empresas privadas irán reactivando su actividad gradualmente según el siguiente calendario. Miren, tamaño de la empresa. Microempresas de 1 a 10 empleados en la fase 1, o sea, comenzando hoy miércoles 20, de hasta 5 empleados podrán, no más del 50% del personal. Empresas pequeñas de 11 a 50 empleados, hasta 10 empleados, no más del 50%. Empresas medianas de 51 a 150 empleados, hasta el 25% del personal. Grandes empresas de 151 empleados en adelante, hasta el 25% del personal. Eso es en la fase 1. Otras actividades permitidas en esta fase: barberías, salones de belleza. Ay, yo hice una fiesta y copié al ministro. ¿Usted se dio cuenta? Sí, ahí vi que violé la medida. Pero fue del ministro de Salud que yo aprendí. Ya estaba cansada de ese afro, mi amor. Yo lo entiendo a él y yo también hice lo mismo. Pero en mi casa. Te voy a subir, te enseño un video. Consultorios médicos que se manejen por cita, acaba de decirle a la gente, por cita, que se manejen por cita. O sea, usted puede ir a la barbería y puede ir al salón de belleza y puede ir donde su médico. El peluquero me parece que me bloqueó. Sí, se nota. Puede ir por cita porque hay que mantener un distanciamiento físico en estas instalaciones. En la fase 2, estas empresas, las micro, podrán tener el 100% del personal. Las medianas hasta un 75%, las pequeñas hasta un 75%, las medianas hasta un 50%, las grandes hasta un 50%. Y en esta segunda fase se permitirán juegos de azar. Comparto con Cristian, pero entiendo también las necesidades, excepto casinos. Comercios permitidos en centros comerciales, se están refiriendo a estos comercios que están en plazas, que todavía en la fase 1 no van a poder abrir. Portémonos bien, que hay sitios donde uno quiere volver. El transporte colectivo
y privados de pasajeros. O sea, eso es el transporte que va normal de la capital y el que va a los pueblos en una segunda fase. En la tercera fase, esa segunda fase comienza el miércoles 3 de junio. Comenzaría, O porque hay que ver, comenzaría, de acuerdo esto como, es una especie de recompensa sí, por, cómo nos portemos, exacto, sí, un cariñito. por comportamiento. Comenzaría el miércoles 3 de junio, porque ustedes saben que estamos en un proceso de estado de emergencia que se extendió en el país por 15 días. En la fase 3, que sería el miércoles 17 de junio, 100% del personal, vengan todos, gloria a Dios, en las micro y el 100% en las pequeñas empresas, hasta un 75% del personal en las medianas y hasta un 75% del personal en las grandes empresas. No hay ahí otras actividades, o sea, hay un espacio en blanco porque este proceso comienza a darnos el paso de la recuperación de otras empresas importantes que ya nosotros queremos. En la fase 4, que sería el miércoles 1 de julio, perdón, miércoles 1 de julio, en las empresas micros, pequeñas y medianas y grandes estarían operando con el 100% de la capacidad de sus empleados. Y entonces comenzaríamos el proceso importante para hoteles, aeropuertos, restaurantes y gimnasios. Gimnasios para aquellos que no les sirve la ropa después de la cuarentena. Es una fase importante. También es bueno, El lunes, aquí termino, el lunes 24 de agosto, lugares de entretenimientos y otras actividades de aglomeración de personas. En el caso de las escuelas, el inicio del próximo año escolar será decidido por el Consejo Nacional de Educación y en cuanto a universidades, será informado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Las fechas de comienzo de cada etapa estarán sujetas al comportamiento de la pandemia. El gobierno dice aquí el comportamiento de la pandemia, pero de nosotros, pero es el comportamiento suyo y mío. la pandemia no se, La, no se pan- anda moviendo la- sola. la pandemia no funciona en nosotros. Se reitera que las personas mayores de 60 años y con alguna enfermedad de alto riesgo, HIV positivo, tuberculosis activa, insuficiencia renal crónica, enfermedades cardiovasculares o pulmonares en estado crítico, deben permanecer en sus hogares en modalidad de teletrabajo, salvo aquellos directivos que tienen responsabilidades indelegables en el marco de la crisis sanitaria. Para evitar aglomeración, se establecen horarios de diferidos. Señores, yo espero en Dios que esto se quede así, porque siempre hemos dicho que los grandes tapones y la aglomeración de vehículos en nuestro país es porque no nos hemos decidido a tener horarios para hacer cosas. Dice que para evitar la aglomeración que establecen los horarios diferenciados de apertura, a las 7 de la mañana, supermercados, farmacias, sector de la construcción, industrias y manufacturas, minería, canteras, agropecuaria, puertos y aeropuertos. A las 8, empleados del sector público. A las 9, comercios como ferretería, concesionarios de vehículos, talleres, tiendas de muebles y electrodomésticos, sector financiero y sector de servicios. Es parte de las medidas. Esas son las Incluirle nuevas medidas. que el 1 de junio, según el Consejo del Poder Judicial, también se retomarán las audiencias presenciales. Hasta el momento las primordiales, las más necesarias, se estaban realizando por la vía virtual, pero a partir del 1 de junio también habrá una apertura gradual de la justicia en nuestro país. Miren, otro tema que se hace necesario tratar en la República Dominicana, muchos nos hemos quedado esperando una respuesta de parte, o más que una respuesta, una interpretación de lo que pasa o de lo que podría pasar de parte del Poder Ejecutivo, de parte del gobierno, respecto a las administradoras de fondos de pensiones y la exigencia constante del 30% de una buena parte, valga la redundancia, de la población. Yo he reiterado que yo como Cristian Cabrera no estoy de acuerdo con que se entreguen por los daños que haría a la economía.
pero es necesario una respuesta de parte del Ejecutivo, una orientación de parte del gobierno, aunque la medida pueda ser un poco impopular en determinadas circunstancias. ¿Por qué? Sobre todo porque una poca información manejada en muchas voces puede provocar una desinformación enorme, y sobre todo cuando hay mentiras vertidas sobre la mesa. El gobierno debe desde ya iniciar un proceso de comunicación con lo que entienda que sea, con lo que entienda prudente o imprudente respecto a las administradoras de fondos de pensiones. Yo no soy quien para entender o para decir los argumentos que utilizará el gobierno, de plano lo digo, porque el proceso o el proyecto de ley sobre el 30% va avanzando muy rápido. Incluso ayer la comisión que se reúne, que está a cargo de la evaluación de este proyecto, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, digamos que aprobó el proyecto final que será sometido en la próxima reunión de la Cámara de Diputados, en la próxima sesión, ante ella. Por tanto, ya en la próxima sesión se podrá discutir y votar sobre este proyecto que lo que se pensaba sería el filtro final, el Senado de la República. Hay unas cuantas voces sumándose poco a poco en este proceso de discusión, sobre todo a ver si se dará finalmente un 30%, un 20%, 5%, lo que sea, pero si se le dará o no al pueblo dominicano. Y digo que el gobierno debe comunicarlo porque sus argumentos base, por lo menos lo que había explicado el director, el presidente, el gobernador del Banco Central de la República y el propio ministro de Hacienda en el pasado, se desmoronó inmediatamente. Todo lo que habían dicho perdió valor en el momento en que las AFP liberaron 40.000 millones de pesos al Poder Ejecutivo, es decir, le prestaron al Ministerio de Hacienda 40.000 millones de pesos en una actividad que, si bien es cierto, es cotidiana relativamente, pero que en el contexto actual está de más decir lo imprudente que fue. Eso equivaldría al 7% de los ahorros que tienen los dominicanos en las administradoras de fondos de pensiones. Por tanto, un 7% creo que sería directamente o provocaría directamente algún efecto en la economía dominicana. Entonces, se reitera la posición de que, caramba, ¿por qué en el gobierno, si lo maneja el gobierno, no hace daño, y por qué si lo maneja la población, sí puede hacer daño? Eso debe ser explicado por el gobierno. Yo pensé incluso, me pasó por la cabeza en un momento, luego lo descarté, sobre todo cuando inició el discurso del presidente, que él, Danilo Medina, se referiría a este tema, aunque sea de soslayo, para poder tener una orientación, para poder saber el pueblo dominicano hacia dónde estaría marchando esto, porque en la Cámara de Diputados es casi seguro que se apruebe ese proyecto de ley, aunque hay muchas voces en contra. Si el Comité Ejecutivo de la Cámara pone en agenda el proyecto, es muy probable que se apruebe. El ritmo ha cambiado, el curso del proyecto ha cambiado en la Cámara de Diputados, hay todo movimiento a favor de ello, sobre todo por el proceso electoral que se viene, y sin lugar a dudas, hace falta una voz del Ejecutivo que explique esa situación, porque de lo contrario, no sé cómo van a explicar en lo adelante, que esos 40.000 millones que tomaron prestado de las AFP fuera de lugar por demás, para un lado es bueno y para otro no. Y apoyarán, reforzarán la teoría, sobre todo en este momento de apertura económica, donde la gente ya podrá salir a las calles y donde es muy probable que incluso ya quienes tengan el valor de protestar, de provocar una revuelta social a la gente, especialmente al dominicano y al latino, no se le puede hablar de su dinero. Y ya vemos cómo en el pasado reciente, una de las grandes crisis que se formó en Chile fue precisamente sobre la base de las administraciones de los fondos de pensiones, y nosotros copiamos casi fue una fotocopia al modelo chileno que se utilizó en el pasado. Sin lugar a dudas, hay que hablarle claro a la gente, hay que buscarle alternativas. La gente no va a entender que si el pa' ti, que si el pa' mí, que si el quédate en tu casa o si el FASE. No, no, no.
olvídense de esos mecanismos, háblenle claro a la gente y actúen en consecuencia porque es muy probable que el proyecto pase y cuando pase no habrá forma de evadir la aplicación de esa ley. Presten atención, 40.000 millones no pueden ser buenos para un punto y para otra parte de la población no. ¿Es cuánto? Bueno, definitivamente el COVID no ha sido todo malo. ¿Tú sabes qué ha mermado en la República Dominicana? Los accidentes de tránsito. Sí, hay una cifra, dice que el director La gente de... no se está moviendo. Pero sin No sé si es por embargo, un tema de conciencia. el domingo pasado, el 27 de febrero, se reportaron 2 accidentes con muy poco tiempo de entre uno y otro, que era ya cuando se Con terminaba, margen. muy exacto, cuando se terminaba pues la hora de, cuando entrábamos ya en el toque de queda. Si el número de lesionados por accidentes de tránsito se redujo en alrededor de un 35% hasta la semana epidemiológica 18 de este año, en la que se han registrado 27.426 pacientes lesionados, mientras que el año pasado, para el mismo periodo, estos alcanzaron 38.131 casos. También entiendo que la pandemia hay cosas en las que ha acercado a las personas, que ha ayudado a que no todo sea malo. Lo que nosotros tenemos que comenzar a mirarlo desde el punto de vista de cuáles han sido los beneficios personales, porque quizás se ha perdido dinero, pero también se ha tenido la oportunidad de recuperar ese roce familiar que la vida acelerada pues nos ha robado. No estoy diciendo con esto que está mal, porque cada quien tiene derecho a tener un ritmo de vida de acuerdo a sus responsabilidades laborales, pero a veces los hijos crecen y cada quien tiene un mundo tan diferente que solamente la pandemia nos permitió permanecer 60 días casi, se cumplen hoy, ¿verdad? Los 60 días. Ayer, si mal no Ayer. recuerdo, ayer se cumplió. Ayer. Yo Sí. entendía que era 20, pero cumpliéndose quizás ahora es que tenemos ese privilegio de poder haber pasado tiempo en casa y de haber pasado y recuperado ese tiempo con nuestra familia. Aunque muchos de nosotros quisiéramos que todo esto pase para ir justamente a abrazar a otras personas que de una u otra manera el confinamiento pues no lo ha permitido. Ojalá que a partir de hoy pues nosotros comencemos a valorar las cosas buenas que también trajo la pandemia, aunque hay gente que no le encuentra ninguna, pero todo tiene un lado positivo y un lado negativo. ¿Usted ha sentido a Duquesa últimamente? No mucho. Ayer no lo sentí, ayer fue No como mucho. que Siendo más, sincero, no mucho. sí. Realmente yo nada más lo sentí 2 días. Ah, usted vive muy lejos. No, aquí en el distrito. Aquí en el distrito, pero no sé si la dirección del viento o qué. Pero solamente yo lo sentí fuerte 2 días. Ha bajado bastante todo lo que tiene que ver, aunque ayer en la mañana, en la madrugada lo sentí un poquito, sin embargo en el día de hoy no sentí absolutamente nada, ni de olor, ni de humo, ni nada, cuando salimos pues para nuestra jornada laboral. Mire, usted tiene alguna, yo no sé si soy yo que lo percibo así, pero siento que el voto en el exterior, más que todo, tiene gente en específico que no quiere que se dé. Por ejemplo. No tengo nombres ni apellidos, pero Pero tú dices que percibes. ¿Y sí, es quién tú percibes si no tiene nombre porque ni he apellido? visto como que ha sido O movimientos solamente... o agrupaciones, porque Sí, está bien, pero dile eso. déjeme decirle, desde el punto de vista de... Porque usted cree que usted me va a meter al medio, No, pero dale, yo no hablo con miedo. pero dilo, está La bien. percepción mía viene desde el partido de gobierno en los Estados Unidos específicamente. Habitualmente los partidos en el gobierno, sea cual sea, tienen un rechazo en el exterior. Pero yo siento O que... mayor rechazo en el exterior exacto, la del que hay en diáspora... el territorio dominicano. La diáspora dice, por un lado, que está lista para votar. Ayer circuló una carta vía WhatsApp y algunas redes sociales sobre el Departamento de Estado, pero las posiciones que yo he visto de que no de que no están preparados, de que no hay condiciones, no la he visto en la oposición. La he visto en representantes del gobierno en este momento, sobre todo en Estados Unidos. Es que eso tiene incluso una razón de ser, vamos a estar claros. ¿Quién es el público que vota en el exterior? Habitualmente el que sale de un país que tiene que emigrar porque las condiciones no le son favorables en X o Y país Sí. y tiene que salir de su territorio, de su terreno, de donde está acostumbrado a estar
para ser parte de una isla, de un país, de un estado donde no conoce nada, donde no tiene familiares en muchos casos, donde se maneja con otro lenguaje, y eso varía, eso tiene dificultades o provoca dificultades hacia esa población. Sin lugar a dudas, es un punto a evaluar de parte de la Junta Central Electoral, pero también esa población migrante es la que sustenta la economía dominicana. Esa gente no puede prohibírsele ni impedírsele votar, incluso bajo las condiciones actuales. Hay que buscar alternativas. Ayer yo decía que en la República Dominicana se hace necesario que los partidos políticos se pongan de acuerdo en un protocolo, plan B, que sirva en caso de que el 5 de julio no se pueda votar por una razón u otra, pues sencillamente que las elecciones en el extranjero se realicen por otra vía, pero que no se dejen de realizar, porque eso es un derecho conquistado desde hace unos 15, 16 años, que no puede hoy día constitucionalmente ponerse en juego, aunque la situación está dada, pero hay otras alternativas. Yo le pregunto a usted, ¿constitucionalmente puede un grupo, un gremio o un sector político impugnar las elecciones en la República Dominicana si la diáspora no ejerce su derecho al voto? Podría ser, porque es una violación de un derecho fundamental. La Junta tenía, o los partidos políticos tenían hasta... Incluso antes de que se den, sin conocer resultados. Claro, la Junta Central Electoral había puesto en manos de los partidos políticos, y a mí me pareció genial, que él quiere café hoy, que lo ayude. Hoy te he antojado mucho. Él no bebe café, pero él quiere café hoy. No hay café para ti. Y me alegro. Está bien. Y yo no estoy dispuesta a compartirlo. Déjame ponerlo Está bien, aquí. sigue con tu comentario. La Junta había puesto bajo la responsabilidad de los partidos políticos, y de verdad que a mí me encantó que así fuera, porque los partidos le encanta insistir, le encanta enchinchar, le encanta pedir, pero a veces los partidos no se preocupan por presentar una propuesta o una estrategia que permita que esta intención se realice. Pues la Junta le dio 24 horas en el día de ayer, me imagino que hoy temprano ya se vencen, o al final de la tarde de ayer se vencían, para que se organice o se diga cómo se va a votar en el exterior. Y la oposición que reclamó ante la Junta que el voto en el exterior se realice. Yo me imagino que hoy ya tendremos una propuesta de todos los partidos políticos, de la oposición y del gobierno. ¿Por qué digo de la oposición y del gobierno? Porque ustedes saben que son dos grupos, el grupo que apoya al candidato del gobierno y el grupo que apoya o que está constituido como la fuerza de la oposición, que está representada mayormente en el Partido Revolucionario Moderno. O sea, hoy nosotros, me imagino, tendremos esa posición, porque es importante determinar si se va a votar o no antes en el voto en el exterior, sobre todo, si la diáspora va a tener esa oportunidad, que para mí debe darse, para mí es importante, porque la diáspora decide unas elecciones en la República Dominicana por la gran cantidad de dominicanos que tenemos en los Estados Unidos, en las islas, en Europa, a donde están divididas las 3 circunscripciones que hay a nivel internacional y que tienen también sus representantes. Miren, amigos, hoy el Consejo Nacional de Educación, que es la institución, digamos, superior, por encima incluso del propio ministerio, para definir las políticas a aplicar en nuestro país, tienen una reunión para definir el proceso de reapertura del año escolar, el proceso de cierre del año escolar, incluso también si se realizarán o no las pruebas nacionales de la República Dominicana. Ahí se estará evaluando sobre todo lo que tiene que ver con los temas ya tratados, pero yo también quisiera hacerle llegar el mensaje al ministro y a los miembros que componen esa institución, ese organismo, de que evalúen la posibilidad. Mañana hablaré de manera extensa del tema. Gracias, me dieron el café. De que evalúen la posibilidad de tomar en cuenta una posible reducción del pago a los colegios, incluyendo la eliminación de la reinscripción y también de la no publicación y la no utilización de nuevas series, es decir, de nuevos libros, de nuevos materiales que a final de cuentas tienen el mismo contenido, para beneficiar a unos cuantos.
por lo menos durante esté vigente la situación, evalúen la posibilidad de eliminar esos costos, porque todos estamos en crisis, pero la crisis debe ser repartida, no debe cargar el dado de un solo lado. Sí, pero los Eh, colegios se van se pueden quizás sostener o proponer que ellos también tienen gastos, tienen sí, pero profesores, nadie ha dicho que no, no es que tienen no se le va, no es que infraestructura. va a ser una escuela pública, se le va a dejar de Te lo digo pagar. no porque yo no esté de acuerdo con tu planteamiento, yo estoy de acuerdo, creo que deben entrar en un proceso ¿Cuánto está pagando, de cuánto revisión. está pagando, por ejemplo, de luz un colegio en estos días? Todo el mundo está pagando luz, Cristian. Pues bueno, pues reclamarán Usted no sabe que, reclamarán, usted no sabe que los perdón, negocios que están cerrados le llegó la está factura bien, el pero eso doble. es un fallo, un problema de las administradoras de No, sur, ay, de norte y de este. qué fino el término, un problema. Un Por problema. mi casa le dicen de otro tipo. No, es un robo, un problema. Ah, Si ok. usted quiere decirlo así, está Ah, bien. no, no, porque usted me dice que es un Pero el problema, caso, le puso una palabrita está bonita bien, a un pero acto que no es tiene legal. una solución y se reclama y te tienen que devolver el dinero. Si no, ahí estará la superintendencia y si no, ahí estará la Cristian, atención Cristian, de lo primero, protección al consumidor de usted electricidad, nunca ha algo así. reclamado a una EDES. Sí se ha reclamado. Mire, lo primero es que usted reclama, por ejemplo, mi queja, me subió al doble el consumo de las EDES. Evidentemente, en tu casa tiene que subir al doble. ¿Y por qué? Oye, ¿ustedes no están los cuatro metidos allá? No, Ah, no. no. ¿Y no está prendiendo aire acondicionado más ahora de las No, habituales? claro que no. Es más, ¿Segura? claro que segura, pero mejor en mi casa se hace menos oficio. La doña no va. Ajá. La doña es que tiene todo prendido 24/7, que lava, friega, hace toda la cosa. Chequéate el consumo, ve. Oye, aunque tú me digas, lo que más están en mi casa son mis hijos. Y por más que tú me digas, no es para que me suba al doble de la noche a la mañana. Recuerda, Si yo voy a reclamar ese doble, ¿tú sabes cómo es? yo no te digo en los negocios que están cerrados, Espérese, déjeme decirle. pero recuerda también que la facturación tiene escalafones. El primero hasta los 100 kilowatts, por ejemplo. No estoy justificando nada, porque yo fui el primero que hice la denuncia en estos días. Kilowatts, ¿verdad? Que ese es subsidiado casi a un 80% del costo de la energía. Hay otro que, si mal no recuerdo, es a los 200 kilowatts. Y de ahí para adelante lo que usted consume, entonces usted que subsidia a los demás. Y ahí está la situación. Si usted superó el umbral de los 200 kilowatts, aunque usted gaste menos que la parte de abajo, que los primeros 200 kilowatts, la factura le va a duplicar y posiblemente hasta triplicar. ¿Y los negocios que están cerrados? Ahí es que estoy ¿Dejaron diciendo. un aire prendido? Pero ahí es que voy. ¿O el blower en el Ahí es que salón? voy. Yo lo que quiero, en ¿Y tú sabes por definitiva, qué yo para que le hago la diferencia? Porque yo, que me he propuesto a ver una y otra, mire cómo es. Si yo voy a reclamar porque me subió el consumo eléctrico, lo primero es que yo tengo que tener pago a un mínimo el 30% de la factura que yo voy a reclamar. Si yo no pago ese 30%, yo no tengo derecho a que está reclamar. mal y eso está amparado. Y eso está mal. Está amparado legalmente, que es lo malo. Claro que están Hay una resolución. Claro que están parados porque aquí se privilegia y se protege de acuerdo a las personas que dirigen o a los que son dueños. Claro que sí. Lamentablemente. Claro que sí. Entonces, pero si yo cojo a mis hijos y a mi esposo y hago una reunión y digo, este mes la energía eléctrica tiene que bajar. Miren lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer de esta manera y la energía baja. ¿Tú sabes lo que hacen las EDES? Me mandan un equipo a mi casa. Bueno, pero porque yo puedo mandar a quien sea. Espérese, me mandan un Tú no estás equipo robando. a ver qué yo le hice al contador y lo revisan, lo desmontan, porque ellos no pueden entender que es una decisión familiar. Ahora, si yo llamo... Bueno, también tenemos la costumbre de fraude, acuérdate que Sí, lo he dicho. sí, pero el espera, dominicano tiene pero- la costumbre de fraude ahí Sí, y ahí. pero no todo el mundo que tiene su costumbre de fraude. Todos. Porque el que hace este trabajo tiene que estar más en la línea que Está bien, cualquiera pero es por lo que viene en la habla. sangre. Pero mira qué diferencia. Si tú sientes que yo bajé 1,000 pesos en mi factura, tú me mandas un equipo a ver qué yo estoy haciendo. Sí. Pero si soy yo que reclamo, porque yo siento que tú me aumentaste de más, 1,000 pesos, si fuera 1,000 pesos no fuera nada. Si tú me aumentaste 5,000 pesos de golpe y porrazo, yo tengo que entrar en un proceso. Entonces la ley aquí funciona para el que tiene el poder, el consumidor no. El que tiene el negocio cerrado, salones de belleza, barberías, lavandería, esa gente se está quejando porque está recibiendo la factura. O sea, tú me rebajaste una cosa o tú me diste una facilidad en otra, pero me lo está quitando en las EDES, me lo está quitando en el consumo eléctrico. No, hombre, Cristian, así no se puede. Pero mientras tanto, el Ministerio de Educación, que piense, que para que no se vaya el mensaje central, a propósito de la reunión del Consejo Nacional de Educación esta mañana, pues que piensen, mañana haré un comentario más extenso sobre eso, en reducir
eliminar la inscripción al menos durante este año, el próximo año escolar que va a iniciar, la reducción de no menos de un 30% del pago mensual y la no publicación y el no uso de una nueva serie. Vámonos a los periódicos y a Dayanara. Ah, no, espérate, que esto, antes que se me olvide, que había hecho el ¿Me trajo compromiso un público regalo? con Benier. ¿Me trajo un regalo? Benier mandó Por fin venía. estas mascarillas. Ahí está. Su mascarilla de Despierta RD, Dayanara. ¡Qué linda! Su mascarilla de Despierta RD. Personalizada. Mire, Daya. Aquí Venga, yo tengo la Daya, mía. para que la gente lo vea, que que no me usted pusieron es el la Despierta RD, pero me productora. pusieron el Venga. nombre. ¿Qué fue? ¿No se peinó hoy? Y eso fue parte de lo que mandó Benier, Concho, que ha tener tenido que hacer un crossover. Porque Qué la fino, gente, pero qué fino, sí, Benier. sí, una belleza. Mira, déjame decirte que No a me lo mí, pongo porque la voy a ensuciar con maquillaje y no quiero. a mí ¿tú me ves? habían dado una de Telemicro, déjame devolver eso. Déjame devolver eso a Caminero porque definitivamente, miren qué linda, qué fina. Me gusta el material, Benier. No me la voy a poner ahora porque no quiero ensuciarla Sí, yo igual. con todo este maquillaje, pero de verdad que desde que me la estrene voy a compartir contigo y con nuestros amigos televidentes y con las redes sociales para que usted pueda también aprovechar la calidad de Benier que nos mandó esas mascarillas. Benier tiene mascarillas disponibles de diversos modelos, diversos colores, personalizadas incluso. Por favor, dame una amarilla. Sí, pues tú y tu amarillo. Benier, recuerden que está en la calle Serafina Aquino de Tapia, número 73, ahí en San Jerónimo, próximo a la Núñez de Cáceres, cercanito ahí al cuerpo de bomberos de la Núñez de Cáceres, Mira para qué que linda. usted, miren a Daya ahí, ya se puso la suya. Ya usted si quiere ponerse la suya, visite a Benier Gustín, que evidentemente, mírenla ahí, Miren a con Daya, su lobito esa de es Daya. Despierta, para que le prepare la suya a su antojo. Benier tiene formas para ello. Puede comunicarse también al 829-433-2946. Ahora sí, vámonos a la portada de los periódicos. El periódico Listín Diario, País pisa hoy el campo minado del COVID-19. Aplanan a Duquesa. Un busto busca objetos de valor en el vertedero de Duquesa. La humarada por un fuego en el basurero volvió, no se lee aquí, definitivamente, volvió a sentirse ayer en la capital. Viste, ayer se sintió y hoy no. Tercer mes bajo el ataque del coronavirus. Mira, ella le sintió. Es que por alguna zona, es lo que te digo. Sí. Yo nada más lo he sentido 2 veces. Ayer yo lo sentí. Indican las preocupaciones para la reapertura de la economía. En el editorial, sombras e incertidumbres ante la reapertura. Toque lo que la gente desea tras la pandemia. Cómo los fronterizos se defienden del contagio del coronavirus. Hay una imagen ahí de cómo se está trabajando que lamentablemente no llega hasta nosotros lo que dice. Estas son las principales informaciones del matutino Listín Diario. Veamos ahora. El periódico hoy dice, comienza gran reto de reabrir el país con éxito, dependerá de cada uno de nosotros. Siguiendo la información, volverán juicios presenciales a los tribunales, como señalábamos anteriormente. Medina y el presidente de Haití, Jovenel Moïse, tratan sobre comercio de frontera y manejo del COVID-19. Dominicanos residentes en España no podrán votar ahora, hasta el día 20. Eso puede variar de aquel 5, como en otras ocasiones. Contagio masivo de COVID-19 en la cárcel de La Romana, y ahí ven los números del boletín 61 del Ministerio de Salud, que habla de un total de 13.223 casos confirmados, 441 muertes en el país por COVID y otros datos más que ofrece el Ministerio. Seguimos con más. El periódico Diario Libre. Apertura Economía se inicia con obligación de respetar disposiciones sanitarias. El CNE evalúa hoy las pruebas nacionales del Consejo Nacional de Educación. Presidentes de República Dominicana y Haití tratan coincidencia del COVID-19. Se hizo virtual esa reunión. La pandemia complica el voto en el exterior. Los hoteleros piden anunciar fecha de reapertura del sector. Eso es el día 1, amiguito. Cancelan las ligas menores. Cancelar las ligas menores golpearía a República Dominicana.
Salud Pública advierte sobre nuevos brotes y recuerda que uso de mascarilla es obligatorio. El transporte público operará al 30% de su capacidad y las empresas tendrán limitaciones. El COVID-19 ya le cuesta al país más de 57.000 millones. Esto no incluye las pérdidas por el cierre de empresas y el comercio. Agreden equipo de Diario Libre, cubría el toque de queda. El fotoreportero Juan Miguel Peña y el chofer Edwin Aquino, ay Edwin, mi amiguito, fueron agredidos cuando el vehículo en el que iban recibió un botellazo en la parte trasera que Ya rompió el tú cristal. sabes. ¡Wow! El hecho ocurrió a las 9:30 de la noche del lunes en el sector La Francia, mientras realizaban una transmisión en vivo del cumplimiento del toque de queda ordenado por el gobierno. A los que nos enfrentamos, lo que hacemos este trabajo. El gobierno explica las 4 fases de reapertura. En la primera fase, escalonada, abrirán empresas pequeñas. En la segunda, las microempresas podrán trabajar con el 100% del personal y las pequeñas con hasta el 75%. También reabrirán comercios. En la tercera fase, pequeñas y microempresas, hasta un 50% de empleados trabajarán con el 100%. Y en la cuarta, todas las empresas y el turismo reactivarán sus labores. Estas son las informaciones de Diario Libre. Veamos ahora. El periódico El Día dice en su portada: Aumi Guerra, campeona decepcionada por la caída de eventos. El vertedero de Duquesa parcialmente vuelve a la normalidad. El incendio podría ser sofocado totalmente en las próximas semanas. Poder Ejecutivo idea cambios en la ley de presupuesto. Gustavo Montalvo comunicó a la comisión bicameral que espera reorientar recursos hasta un 30% a salud pública. Reapertura gradual. El gobierno inicia a partir de hoy la primera fase de la desescalada de las restricciones para permitir algunas actividades. La cuarentena reduce índice de accidentes. En estadísticas, el registro corresponde a un programa de salud pública, mientras el sumario dice que el Consejo decide fecha del año escolar hoy. Oposición pide a la Junta Central Electoral el voto en el exterior. Y Danilo habla con Moy sobre COVID-19 en una videoconferencia. La información que trae el periódico El Día hoy. Seguimos. El periódico El Caribe, República Dominicana y Haití tratan sobre la pandemia y el comercio en una comunicación virtual. Estamos viendo a los presidentes de ambas naciones. La actividad productiva abre desde hoy parcialmente, fase 1. El gobierno pone en marcha la primera de las cuatro fases del plan de desescalada de las restricciones impuestas por la pandemia. Detectan foco de virus en la cárcel de La Romana. República Dominicana enfrenta reapertura con alta cifra de contagios. Piden transformar sistema de justicia con la tecnología. La alcaldía de Santiago instala cámara térmica. El voto en el exterior aún sigue en suspenso. Estas son las principales informaciones que trae El Caribe. El Nuevo Diario de este miércoles dice que inicia República Dominicana parcial reapertura económica. Inician debates con candidatos a diputados del Gran Santo Domingo. Buen ánimo, es el editorial de Percio Maldonado, en el que llaman a las personas a no rendirse ante las circunstancias creadas y traídas por el COVID-19. Con esta información nos vamos a la pausa. Mantenga la sintonía con Despierta RD.